Hola, hola runáticos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a este espacio en el que, como les decía, hablamos de eso que nos gusta, hablamos con expertos, con referentes del deporte. Así que bienvenidos. Soy Paola Tigreros y si como yo eres un loco por el running, este espacio es para ti. Como les comentaba, hoy vamos a hablar con Lorena Romero. Ella es nutricionista, es deportista también, así que nos va a dar algunos consejos y recomendaciones para armar el menú de los y las corredoras. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto Hola, ¿qué tenerte tal? otra. Yo también estoy contenta de estar con ustedes, hablando de temas interesantes, como es la nutrición, finalmente, importantísima para todos aquellos que hacemos deporte. Así es. Es como un pilar también súper importante para los deportistas en general, ¿no? A veces Ujú. decimos solamente las personas de élite tienen que seguir un régimen, o no un régimen, digamos que tienen que tener cuidado, pero en realidad todos tenemos que Sí, cuidar nuestra claro, alimentación, ¿no? claro, claro. Eso tiene un gran impacto en tu desempeño como deporte. Realmente no es cuestión de decir, porque hago ejercicio, puedo comer lo que sea. Al contrario, hay que ser un poco más disciplinados para obtener mejores resultados en la carrera en este caso, y también si es que nuestro objetivo es físico, también, ¿no? Así es, así es. Pero aquí ya se han empezado a conectar. Hola Isa, mi hermanita también está entrando al mundo del deporte, así que tiene muy buenas recomendaciones. Y bueno, esa iba a ser mi primera pregunta. ¿Qué tanto influye la comida, la alimentación en el desempeño o en el performance de un deportista? No hablemos solamente de un deportista de élite, sino un deportista Ujú. recreativo como nosotros. Sí, lo que pasa es que, mira, tenemos esta idea, y esto lo veo muchísimo en deportistas o en personas que hacen ejercicio en general. Tenemos esta idea de que porque hacemos ejercicio tenemos más licencia de comer cualquier cosa, porque total vamos a hacer ejercicio y no nos va a impactar porque pues yo me mantengo en mi peso. Pero lo que perdemos de vista es que la alimentación es lo que nos va a permitir desempeñarnos bien o mal, ¿no? Porque cuando hacemos ejercicio, utilizamos nuestros recursos, ¿no? Recursos de energía, recursos de nutrientes, etcétera. Y estos recursos vienen a partir de los alimentos. Entonces, si comemos mal, si comemos poco, va a tener un impacto de todas maneras en cómo nos vamos a desempeñar. Un ejemplo así clásico, que lo veo muchísimo en la consulta. Personas que me dicen, por ejemplo, que hacen ejercicio en la mañana en ayunas. Para mí eso es un error, es un tremendo error, porque no Ujú. tienes los recursos que requieres para poder hacer tu entrenamiento como debe ser. Podrás Mm. aguantarlo y podrás decir, a mí me va bien, pero en el momento en el que tomas o comes un preentrenamiento, tu desempeño es mayor, porque tienes los recursos para poder sacarle más provecho a ese entrenamiento. Entonces, en ayunas estabas bien, pero habiendo comido estás mejor, ¿no? Entonces, Ah, eso es un pequeñito ejemplo de cómo tiene un impacto incluso directo en tu desempeño en el entrenamiento. Y obviamente siempre que uno entrene mejor, porque tiene más punche, porque tiene más energía, estás más fuerte, definitivamente esto va a tener un impacto positivo más adelante en una carrera, en una competencia, porque estás entrenando mejor. Entonces se dan cuenta que así, todo es una cascada de reacciones, así ¿no? es. Sí, a mí el tema del ayuno también me gustaría, lo vamos a comenzar más adelante porque sí quisiera hablar de eso. Yo de hecho voy a confesar, prefiero entrenar en ayunas, así que Ya, me ha caído mi primer. claro, Pero claro. me gustaría que de pronto empecemos hablando con cuáles deberían ser los alimentos básicos o esenciales en la dieta, que cuando hablo la dieta es la comida, el menú de un corredor, que sí o sí Ujú. debería estar en un menú de un corredor. Ya, una de las cosas que sí o sí tiene que estar es primero saber que toda tu alimentación determina tu entrenamiento, ¿ya? No es únicamente lo que comes antes y después. No es que porque yo recién entreno lunes, entonces no importa tanto lo que como el sábado. No, sí, sí, sí importa. O sea, hay que verlo bien de manera global, ¿sí? Ujú, Entonces nunca es en lo inmediato, aunque sí, pero no es únicamente en lo inmediato. ujú. Como segundo criterio fundamental es que la alimentación de un deportista, de un corredor puntualmente, tiene que ser muy concentrada en nutrientes. ¿A qué me refiero? Como usualmente un deportista tiene un requerimiento mayor de nutrientes,
lo que come debe ser bien concentrado. Entonces, si yo como natural, integral, como variado, la probabilidad de concentración de nutrientes es mayor que si yo como alimentos ultraprocesados, porque de plano tienen menos concentración nutritiva, entonces voy a necesitar comer más o comer demasiadas cosas para poder llegar a ese nivel de nutrientes que necesito. Entonces, el primer criterio es que lo que yo como debe ser bien concentrado en nutrientes. Entonces, criterio básico, la alimentación tiene que ser lo más natural posible, ¿sí? Eso como dos primeros puntos. Lo siguiente que debemos considerar es también incluir, bueno, siempre, siempre, siempre todos los nutrientes. No hay ningún nutriente que sea mejor que otro. No es que las proteínas tengan que estar en mayor medida que los carbohidratos o que las grasas. No. De hecho, por ejemplo, para corredores y sobre todo corredores de largas distancias, la grasa es algo fundamental y a veces tiende a dejarse de lado, pero hay que saber que para los deportes que requieren resistencia, la grasa es la fuente de energía que te permite sostenerte. Entonces, no puede faltarte, por ejemplo, palta, frutos secos, pescados de carne oscura. Son principalmente los alimentos que te van a aportar grasa de buena calidad. Por supuesto que hay muchos más, como por ejemplo el aceite de coco, también el aceite de linaza o la linaza, la chía, por ejemplo, ¿no? Entonces son alimentos que no pueden faltar. No necesariamente estos alimentos los vas a consumir el día que haces una carrera, pero tiene que estar en tu alimentación siempre, ¿no? Igual a la par de alimentos que son carbohidratos saludables, como por ejemplo camote, avena. También me gusta mucho recomendar miel de abeja. La miel de abeja funciona fabuloso como preentrenamiento, por ejemplo, Claro. o incluso durante el entrenamiento de personas que corren mucho, largas distancias. Otro alimento que también me parece fundamental son los extractos. Los extractos a mí me encanta recomendarlos porque son un poquito trabajosos de hacer, la verdad, porque tienes que tener las verduras picadas, tienes que tener el extractor, tienes que hacerlo, tienes que lavarlo, en fin, pero vale la pena porque es como para mí es como un extra de vitaminas, de minerales, de antioxidantes y de agua, que son justamente una concentración de nutrientes que es un adicional que hace realmente la diferencia en tu nivel de energía y digestión. Y la digestión también es un punto bien importante cuando hablamos de deportistas y corredores sobre todo, ¿no? Así, y lo que dices de los extractos es interesante porque es verdad, es como tal cual un extracto de todo. Y tengo Sí. una pregunta sobre los extractos. He escuchado que lo negativo, la desventaja del extracto es que pierde pues la fibra. Eso en este caso, ¿qué significaría? ¿O no hay tanto problema porque lo compensas con otra cosa? ¿Cómo funciona en este caso? Lo que pasa es que la lógica del extracto es justamente quitar la fibra. Entonces yo no lo veo como algo negativo porque hay que saber para qué sirve, ¿no? Si yo quiero la concentración de vitaminas, minerales y antioxidantes que me da un extracto, todos aquellos que hemos hecho extractos sabes que para un vaso utilizas, pero así de verduras, Claro. ¿no? Entonces, tú tendrías que comerte toda esa cantidad de verduras para obtener las vitaminas, minerales y antioxidantes que te da el concentrado del extracto. Claro. Imagínate comerte todo eso antes de correr. Imposible, porque te llenas, ¿no? Entonces, no es que sea una desventaja, más bien yo lo veo como una ventaja porque el extracto no reemplaza nada. No es que tú te tomaste el extracto y entonces ya no como ensalada. No, es solo un adicional. Entonces, el extracto lo que te permite es justamente quitar el nutriente que te da saciedad y que te, digamos, le da trabajo a la digestión, pero te da lo que estás necesitando en ese momento. Por supuesto que el extracto no lo es todo, no reemplaza ni desayuno, no reemplaza ensalada, no reemplaza nada, es un adicional. Y por ejemplo, tú que me dices que estás acostumbrada a salir en ayunas, yo te diría que empieces a probar con un extracto, porque el extracto te da lo justo necesario, o sea, te da un poco de agua, vitaminas, minerales y un poco del azúcar de las frutas o de las verduras. Entonces, suele ser un extra, como un shot, mini shot de energía que hace un poco la diferencia. Genial. Y en esta misma línea que nos hablabas, ¿qué pasa con las grasas? Tú nos dices que son importantísimas, eso lo sabemos. ¿Cómo llegar a un equilibrio entre, no sé, que no sea un exceso
o cuando hablamos de que son grasas positivas, no hay excesos, hay excesos toda la vida. ¿Cómo lo manejamos? Mira, la clave está en el balance, ¿ya? A mí más me gusta, más que ponernos a pensar en porciones, en cuánto debo comer de cada cosa, a mí me gusta más que se vea en función a proporción, ¿sí? Porque, mira, un corredor de resistencia incluso puede llegar en su alimentación a tener o a requerir hasta un 30% de grasas, que es bastante, en realidad. O sea, un tercio de tu alimentación pudiera llegar a ser grasa. Entonces es bastante. Pero el problema es que muchas veces tendemos a decantar la alimentación a más proteína. Entonces tendemos a tener una alimentación muy proteica en detrimento de grasa y en detrimento de carbohidrato. Entonces no es tanto la cantidad, porque tú puedes ser que estés comiendo la cantidad de proteínas que necesitas, pero si te falta el resto, tu proporción termina siendo no adecuada. No sé si con eso me dejo entender. Lo curioso es que en términos generales, para casi todos los deportes, salvo excepciones, pero para la mayoría de deportes, el requerimiento de proteínas no varía mucho, va entre 20 y 25, no más. Pero lo que sí cambia es carbohidratos y grasas. Por ejemplo, en deportes, si hablamos de correr, carreras cortas en donde requieres más velocidad, necesitas más carbohidrato que grasa. Pero proteína se mantiene por ahí. En carreras de resistencia necesitas más grasa que carbohidrato, ¿sí? Entonces va por ahí, pudiendo llegar hasta un 30. Entonces, si consideramos un 30, 20 de proteínas, 50 es carbohidrato. ¡Qué felicidad! ¿No? Por eso me encanta sí, correr. Sí, o sea, en realidad debemos mantener esa proporción. Y está bien las proteínas, pero lo demás también es importante, ¿no? Yo lo que recomiendo con el tema de las grasas es siempre, siempre, siempre que sean grasas de buena calidad. Y segundo, distribuidas a lo largo del día y dependiendo de tu hora de entrenamiento, supongamos que sales a correr en la mañana, es mucho más conveniente el consumo de grasas posterior, ¿no? No previo ni necesariamente tan cercano, sino ya posterior porque la grasa es como más reserva, más soporte, entonces no lo necesitas en lo inmediato, sino es como para de largo alcance, algo así. Como guardarla, digamos, ¿no? Es como sí, la tienes sí, ahí como de tu reserva. ahorro de energía, exactamente. Exacto. Mira, han empezado acá a conectarse y hacernos preguntas. Hola, Víctor, Jessy, hola. Y Víctor nos pregunta, mira, normalmente entreno en ayunas, ya somos dos, pero para distancias menores a 15 kilómetros, pero cuando hace distancias mayores, o sea, 21 kilómetros en adelante, previamente toma un vaso mediano de Quaker y tostada. Ya. O sea, más bien nos está contando su menú. Claro. Tú lo ves. Ahí, mira, yo recomendaría, yo siempre recomiendo esto, o sea, siempre que atiendo un deportista que entrena en ayunas, yo le digo, prueba un preentreno y después hablamos. Y en el 98% de casos, por no decir el 100, me dicen, sí, me sentí con más energía, pero se tiene que saber qué comer. ¿Qué recomendaría? Siempre como preentreno tiene que ser carbohidrato, algo que te dé una energía rápida, ¿no? De los carbohidratos hay varios, en realidad. Por ejemplo, él consume avena y tostada. Es un carbohidrato, sí, pero es un carbohidrato lento, ¿sí? De absorción lenta. No necesariamente te va a dar energía tan inmediato y requiere un poco de digestión. Entonces, yo recomiendo, más que la avena, recomiendo carbohidratos simples, pero naturales. Por ejemplo, frutas o jugos de frutas, o extractos, o miel de abeja incluso. Pero todo es y o, no son excluyentes necesariamente. Va a depender de tu intensidad de entrenamiento. Por ejemplo, si entrenas súper fuerte o vas a requerir realmente una demanda extra de energía, podría ser, por ejemplo, extracto y jugo. Y de repente a la mitad de la carrera o a la mitad del entrenamiento, miel de abeja. ¿Sí? O sea, hay que recurrir a aquello que no necesita casi digestión, pero que la energía va a ser rápida. Entonces, extractos va muy bien, jugos va muy bien, miel de abeja va muy bien. También puede ser fruta, pero no cualquier fruta, porque si te comes, por ejemplo, mango, olvídate porque es súper, o sea, te mueve mucho el estómago, entonces no vas a poder entrenar bien. Tienes que limitarte, claro, tienes que limitarte a frutas como plátano,
como papaya podría ser, como fresas y frutos rojos, como kiwi, como piña, por ejemplo. Lo que debes tomar en cuenta es que la fruta sí requiere más tiempo de digestión. Entonces, si eres de los que sale a correr tempranito y tienes poco tiempo entre que te levantas y sales a correr, lo mejor es un jugo o un extracto, porque no requiere digestión. Pero si tienes por lo menos media hora antes de correr o de entrenar, podría ser una fruta. Pero si tienes 15 minutos, tiene que ser jugo, extracto, algo súper ligero. Por ejemplo, en el caso de la avena, demora un poco más en digerir, ¿no? Claro. No está completamente mal comer la avena, pero sí tienes que tomar en cuenta que, en todo caso, yo lo complementaría con algo que te dé más rápido, de repente con miel o con extracto. Ya. ¿Qué pasa con esos corredores o con esas personas que hacen deporte en la tarde? Entonces ya tuvieron su almuerzo, me voy a inventar 1 o 2 de la tarde y salen a correr a las 6. Deberían sí o sí tomar su media tarde. ¿A cuánto tiempo antes? O mejor, alargan esa media tarde para tomarla cerca del momento en el que van a entrenar. Mira, ahí depende, por mi experiencia, sí depende mucho de la digestión del deportista, ¿ya? Funcionan ambos, funcionan estas dos cosas. Funciona tener una media tarde más consistente, ¿ya? Incluso te lo cuento de mi experiencia. A mí, por ejemplo, cuando yo entreno 7 de la noche, me funciona una media tarde a las 5 de la tarde, pero bastante consistente, que podría ser, por ejemplo, yogurt, granola y plátano. O sea, es como bastante consistente, pero necesito como 2 horas para realmente llegar a mi entrenamiento ligera, pero sin hambre. Claro. ¿Ya? Ojo, este es clave. Si sales a entrenar con hambre, ya te estás depletando, o sea, no vas a estar al 100%, ¿ya? Entonces, tienes que llegar a tu entrenamiento sin pesadez, pero sin hambre. Entonces, por ejemplo, a mí me funciona y a muchos deportistas les puede funcionar una media tarde consistente, pero con lapso de hora y media o 2 horas para digerir. A otras personas lo que les funciona es media hora antes o 40 minutos antes comerse fruta, por ejemplo, y ahí puede estar complementado de repente fruta con yogur, pero ya no tan consistente, ¿no? Claro. Mientras más cercano tu entrenamiento, tiene que ser más ligero, pero no puede ser tan lejano tampoco que de repente dice, ya, yo almuerzo y no como nada hasta las 6. No, son demasiadas horas. Entonces, yo siempre recomiendo que vayan probando, primero según su rutina diaria y también, o sea, que vayan conociendo su digestión y qué tanto mantienen su nivel de energía hasta llegar al entrenamiento. Lo importante es probar, pero ver qué te funciona a ti. Entonces, hay esas dos alternativas. En esto de los preentrenos, funciona también bien, he escuchado la tostada con, por ejemplo, miel o mermelada. ¿Ahí tú qué opinas? Claro, lo que pasa es que son carbohidratos, ¿no? Entonces, yo mermelada tiendo a no recomendar porque la mermelada está hecha a base de azúcar refinado, ¿no? Ya. Entonces, yo sí voy más a la orientación de que tu alimentación tiene que ser lo más natural posible. Entonces, realmente en nivel de energía, la mermelada y la miel de abeja te da lo mismo, pero la miel de abeja es natural. Entonces, yo recomendaría que sea la miel de abeja, ¿no? La tostada, el tema es que es un carbohidrato, sí, pero igual recomendaría que sea una tostada integral, ¿ya? En todo caso, aun cuando no considero que sea el mejor preentrenamiento. Por ejemplo, preferiría recomendar, en vez de la tostada, un poco de avena, que podría ser una avena un poco suelta, con miel de abeja. Me parece mejor, ¿no? Ya. Si es que lo que quieren es algo como de ese estilo, ¿no? Ya, está bien. Y ya hablando del desayuno, o sea, vamos a volver al caso en el que entrenas en la mañana. ¿Cuál sería un desayuno o una comida post-entrenamiento que te permita, qué debería incluir ese desayuno o esa comida post-entrenamiento? Sí o sí una carga de carbohidrato, ¿no? Pero ahí ya puede ser un carbohidrato más consistente y de absorción más lenta, ¿no? Carbohidrato de todas maneras y proteína de todas maneras, ¿ya? A mí me gusta mucho recomendar, por ejemplo, avena en el desayuno. Es súper práctica, realmente cumple con todas las características para un post-entrenamiento o desayuno, ¿no? Porque ya comiste tu pre-entrenamiento, entrenaste y tu post-entreno vendría a ser tu desayuno. Claro. La avena
fabulosa. Se puede combinar con una fuente de proteínas que puede ser yogurt, va muy bien, o también puede ser huevo, ¿no? También incluso se puede mezclar con mantequilla de maní. La mantequilla de maní me encanta recomendarla primero porque es deliciosa y segundo porque tiene la combinación de grasa y carbohidrato. Entonces es muy bueno. Perdón, de grasa, sí, también que tiene carbohidrato, pero grasa y proteína, era lo que quería comentar, porque los frutos secos tienen proteínas, pero de todos los frutos secos el maní es el que tiene más proteína, entonces tiene buena cantidad de grasa, pero también proteína. Entonces es una buena opción post-entrenamiento. Por ejemplo, podrías hacerte una avena, todo junto, ¿ah? Avena, yogurt, mantequilla de maní y plátano, o fresas, o manzana, que queda delicioso, o frutos secos. Entonces te queda súper consistente y tienes todo lo que necesitas. Otra opción de otro día, por ejemplo, podría ser si es que de repente tú prefieres huevo, lo puedes hacer como una tortilla de verduras acompañada con pan integral, porque necesitas carbohidrato complejo o pan multiserial. Y de repente para complementar, puedes prepararte un jugo con linaza o con chía. Entonces ahí ya te das cuenta que vas teniendo todo nuevamente, ¿no? Tienes la grasa proveniente de la linaza, la chía, tienes el huevo, que te da proteína y grasa, y tendrías el carbohidrato a partir del pan integral o multiserial, ¿no? Entonces tienes que cubrir esos requerimientos de todas maneras. Excelente. Mira, a ver, voy a ver si acá, chicos, si tienen preguntas, por favor, este es el momento, que acá está Lorena contándonos y guiándonos sobre cómo armar nuestro menú de corredores y corredoras. ¿Qué alimentos deberíamos? Parece un poco obvio, pero no yéndonos a los extremos, ¿no? Sí me gustaría que nos cuentes como qué tipo de alimentos deberíamos dejar de utilizar. Es clarísimo que el tema de los ultraprocesados o la comida rápida, pero algo que aún uno piense a veces que está bien y no está tan bien, ¿qué podría ser? Mira, uno de esos es, bueno, no voy a ser tajante con esto porque esto hay que evaluarlo, pero está sobreestimado el consumo de suplementos. ¿Ya? Está sobreestimado el tema, porque, como te digo, mira, usualmente los suplementos son de proteínas. Y, como te digo, la mayoría de deportistas necesitamos realmente solo un 20%. Y cubrir 20% es bastante fácil, en realidad. Y los que suelen requerir suplemento de proteínas son los deportistas ya de competencia, ¿no? Y ni siquiera todo el año, sino en pretemporada, ¿sí? Entonces, no es tan necesario. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Primero, que generamos un desbalance, lo que yo comentaba de la proporción. O sea, comes mucha proteína, pero te falta el resto. O sea, no tiene mucho sentido. O sea, si tú priorizas mucha proteína, pero te falta grasa, va a tener un impacto en tu desempeño de tu corrida de larga distancia. Y lo segundo que es bien importante y que nos afecta principalmente a las mujeres, pero a los hombres también, es la digestión. Los suplementos de proteínas suelen ser difíciles de digerir y generar, en términos generales, malestares digestivos tan simples como gases, hinchazón, ligero malestar digestivo, o sea, ligera dispepsia, ¿no? Entonces, a veces es tan pequeña ese malestar que es como si fuese un ruido de fondo y ya creemos que es normal, ¿no? Yeah. Pero cuando quitas eso y notas el beneficio de que tu digestión esté ok, entrenas mejor. Nadie entrena bien teniendo malestar digestivo, nadie. Claro, ¿no? Así sea ligero, así sea ligerito, ¿sí? Y si tienes un ligero malestar digestivo, pero lo tienes permanente, cuando quitas eso, es como cuando tienes, no sé, pues el aire acondicionado prendido, te acostumbras al ruido, lo apagas y dices, wow, qué alivio, ¿no? Ya, algo así ocurre cuando te genera este malestar digestivo. Ojo, no digo que a todas las personas le ocurra y no digo que nadie debiera tomar suplementos. Hay casos en los que sí, pero la gran mayoría realmente no lo necesita. Ya. Y ahí, claro, eso como tú lo dices va a depender, porque hay muchas personas que empiezan, por ejemplo, a correr y bajan mucho de peso. A mí en una época me pasó que bajé demasiado de peso, pero porque corría mucho. Entonces, en ese caso yo creo que sí podrías ayudarte, pero siempre que estés de la mano, digamos, de un profesional, ¿no? Podría ser. Siempre tiene que ser o sea, los suplementos realmente no deben comprarse sin indicación. Lo otro que tú comentas es cierto eso de que cuando uno empieza a entrenar,
Ya sea que vengas entrenando y de pronto te toca una temporada más intensa, siempre vas a bajar de peso. Siempre. Pero yo les digo lo siguiente. Primero, no deben paniquear, ¿ya? Porque eso es normal. O sea, es normal, hay mayor exigencia, ¿ya? Lo segundo que tienen que hacer es que sí hay que ser bien conscientes que los deportistas debemos comer más y más frecuente. Y pasa siempre, porque esto lo veo siempre, y me pasa a mí también incluso, ¿ah? Ya sabes que vas a entrenar más y te olvidas de todas tus tomas de comida. Es que eso pasa, porque la primera semana o los primeros 15 días que empiezas a entrenar súper fuerte, tu apetito no necesariamente aumenta. Entonces te quedas comiendo como lo anterior, hasta que de pronto te pesaste y ya tienes 2 kilos menos. Y eso también impacta en tu entrenamiento porque ya no estás tan punche. Entonces, primero no paniquear, pero segundo, o sea, si es necesario hasta ponerse alarmas de los tiempos de comida, ¿no? Porque a veces los deportistas necesitamos hasta 5 o 6 tomas de comida, que pueden ser pequeñas, pero no pueden faltar, porque entonces pasa eso. Claro. Que a veces es necesario recurrir al suplemento, sí, pero siempre que sea indicado por un profesional. Claro. Y aquí, por ejemplo, hay personas que no entrenan todos los días. Ya voy a ir a contestar algunas preguntas, pero esta quiero a ver si la resolvemos. Hay personas que no entrenan todos los días. ¿Tú recomiendas que, por ejemplo, los días de entrenamiento sean más cargados de alimentación o mantener, hay como esa forma, ¿no? Los días que entrenas comes más, los días que no, no comes tanto. O mantener una misma alimentación independientemente del tipo de entrenamiento que tengas. Mira, yo soy de la idea de mantener la alimentación. Lo único que cambia es, en todo caso, pre o post entreno. Porque hay personas a las que, hay deportistas que, dependiendo del horario de comidas, en fin, requieren un pre y un post entrenamiento, además de su comida general, ¿ya? En términos generales, la gran mayoría nos va bien con pre-entrenamiento y luego comidas principales y snacks. Yo recomiendo que se mantenga la alimentación y lo único que varíe sea, obviamente, si no entrenas, no tendrás el preentrenamiento. Pero todo lo demás sí. ¿Sabes por qué? Porque uno sigue formando músculo, uno sigue consumiendo lo que consume. O sea, no es que nuestro cuerpo cierre caja a medianoche. O sea, nuestro cuerpo es mucho más fluido que eso. Entonces, es como que nuestro cuerpo utiliza en un balance general. No es que utiliza solo lo de hoy y mañana utiliza menos. No, es más fluido, como te digo. Entonces, para mí es más recomendable que se mantenga y lo único que varía es el pre o post entrenamiento. Excelente. A ver, quiero contestar aquí algunas preguntitas que nos hace Jessica. Dice, si tomas la proteína en polvo luego del entrenamiento en la mañana, ¿cómo podría ser nuestro desayuno? ¿Solo un jugo y algo de carbohidrato quizás? Bueno, ahí ya tendría la fuente de proteína, ¿no? Claro, ahí faltaría definitivamente el carbohidrato y la grasa, ¿no? Como digo, en términos generales, yo considero que es mejor hacerlo con alimentos. Pero claro, ahí faltaría complementar muchos de los, no, bueno, podría, por ejemplo, muchos de los suplementos los tienden a mezclar, por ejemplo, se hacen el batido con yogur. Ya es mucho, o sea, por ejemplo, ya es mucha proteína y falta lo demás, ¿no? Entonces tendrían que complementarlo con grasa, podría ser, por ejemplo, palta también, o huevo, ¿no? Pero nuevamente, mira, yo incluso hablándolo ahorita, nuevamente caigo en pensar que genera un poco de malestar, porque la grasa, por ejemplo, es difícil de digerir, es pesada, y si encima consumes una fuente de proteína que es pesada, ya es, para mí es mucho. En cambio, los alimentos ricos en proteína no son tan pesados, ¿no? Pero bueno, ya, limitándonos estrictamente a la pregunta, sí, falta complementar con grasa y con carbohidrato, ¿no? Avena, por ejemplo, una buena opción. Claro. Acá Ignacio, hola querido Ignacio, ¿cómo estás? Dice, hola chicas, buenísimo tema. Con respecto a la avena en la mañana, yo la tomo post-entrenamiento. Luego de prepararla, la paso por el colador tratando de ocupar lo que más pueda de la hojuela y la junto con un scoop de proteína, quedando como un batido espeso. Pierde muchas cualidades la avena tomarla así. Entiendo que lo que hace es no toma la hojuela, sino que la cuela y se toma el jugo. O al revés. O al revés. Yo entendí al revés y me pareció raro, no sé. No sé si la cuela para quitarle el agua o la cuela para quitarle la hojuela. Sería bueno que no sé. Pero,
Independientemente de eso, y tampoco sé si después de mezclarla con la proteína la licúan, independientemente de eso voy a comentar lo siguiente. Ujú. Eh, no es necesario colarla, ¿ya? Es más, de hecho, no creo que sea bueno colarla y voy a explicar los dos casos. Si es que la cuelas para tomarte solamente líquido, estás perdiendo la fibra, que es fundamental para saciedad y también para darte energía y para mejorar tu digestión. Si más bien la cuelas para solo consumir la hojuela, también te estás perjudicando porque la fibra necesita agua para que funcione bien. Es justamente por eso necesario que la avena sea entera y con agua, no la puedes tomar sola. Tienes que hidratarla para poder aprovechar el 100%. ¿Ya? Eso por el lado de colarlo no. Recomiendo que no se cuele. Cuando vas a preparar avena, prepárate la espesa. La avena se come y no se toma, para que sepas que está bien concentrada de lo que realmente necesitas. Y la segunda parte, si es que tú la combinas con un suplemento de proteínas y la licúas, ahí lo que estás haciendo es desmenuzar la fibra. No se pierde la fibra, pero la desmenuzas y eso hace que tu nivel de saciedad sea menor y el trabajo que le das a tus intestinos también sea menor y es como que le estás quitando entrenamiento a tus intestinos y eso tampoco me parece tan conveniente, ¿no? Ah, Hay que acostumbrar a que los intestinos sin exagerar, por supuesto, ¿no? Pero acostumbrar a que estén punches también para digerir los alimentos, para digerir la fibra, la grasa que es necesario y entonces puedan cubrir sus requerimientos sin generar malestar. ok, mira, ahí justo aclaró que era como yo decía, él se toma solo el líquido. Por Ah, solo favor, el Nacho. agua, ya. Sí, No, estás incluye. perdiendo ahí la fibra. Tiene que ser entera. Por favor, Nacho, tómatela Sí. completa. Y me gustaría de pronto que hablemos de justo el tema que hablamos, de entrenar con el estómago vacío o en ayunas. Y va un poco en línea con lo que tú nos has dicho y nos regañaste. ¿Cómo hacemos para no entrenar en ayunas y por qué no deberíamos entrenar con ayunas? Te lo digo, te lo voy a decir desde el punto de vista de por qué no lo haces. Una, Ajá. tiempo. Dos, es un poco pesado. O sea, cuando ya te levantas, yo la verdad es que tomo agua. Ahora ya me como, a veces me como un pedazo de plátano así. Pero, pero es complicado. ¿Cómo hacemos para romper este ayuno sin que sea tan pesado? Mira, yo recomendaría que comiencen con algo simple. Miel de abeja va muy bien. O sea, la miel de abeja es, no necesitas preparación y casi Ujú. que no necesitas digestión y casi que no necesitas mucho tiempo para digerir. Entonces tú puedes, por ejemplo, levantar, no sé, pues si vas a correr a las 6 y te levantas 20 para las 6, Ujú. 10 para las 6 puedes comer la avena, perdón, la miel de abeja y normal. No te Ujú. va a generar este malestar digestivo ni pesadez. ¿Que va a ser completamente suficiente? No necesariamente, porque pues un par de cucharadas de miel de abeja tampoco es que te aguante por un entrenamiento de 1 hora, pero eso es mejor, sobre todo si estás acostumbrado a hacerlo en ayunas. Entonces hay que comenzar progresivamente. Ujú. Cuando empiecen a notar el beneficio de comer algo antes de entrenar, créeme que ya no van a querer ir atrás, o sea, ya no hay vuelta atrás. Claro. Entonces, el segundo punto es, sí o sí uno se tiene que organizar. Es que es así, ¿no? O sea, todos los deportistas sabemos que mucha de nuestra rutina del día a día depende de tu hora de entrenamiento. Es como, me tengo que acostar más temprano porque mañana entreno. No Claro. puedo comer tan tarde porque mañana entreno. O sea, sabemos que es así. Entonces, lo mismo, es como, no puedo dormirme si es que no he dejado mis cosas para el jugo que me tomo mañana, ¿no? Claro. Cosas así, o sea, es cuestión de organizarse, pero de buenas a primeras, comenzar con un preentrenamiento súper sofisticado no va a funcionar. Entonces, hay que comenzar con miel de abeja, podemos comenzar también con, como dices tú, con un poco de plátano, pero siempre que sea plátano necesitas un poquito más de tiempo, entonces vas progresando. ¿Cuál es el problema de entrenar en ayunas? Eh, o sea, si hemos pasado demasiadas horas sin comer, nuestros niveles de glucosa están bajos. Y es así. Ujú. Y la glucosa es lo que nos manda la señal, digamos, de qué tanta gasolina tenemos en este momento. Entonces, si tú comienzas a medio tanque, o sea, no es que tú vas a poder ni aguantar mucho ni irte en quinta, ¿no? O sea, Claro. vas a tener que hacer que ese medio tanque te dure. A diferencia de si tú empiezas entrenando pues con el tanque completo, ¿no? Lo mismo ocurre cuando tú consumes algo que te eleva los niveles de glucosa. De repente a algunos les ha pasado porque a mí me ha pasado. Cuando he entrenado en ayunas,
craso error, o cuando no he comido mi preentrenamiento, he ido con hambre a entrenar, o sea, te mareas, tu nivel no estás tan fuerte, te puede dar náuseas, incluso, todas esas son señales de glucosa baja. Ya. Entonces, pésimo, ¿no? Ujú, Entonces, prueben con algo simple y ujú. vayan notando la diferencia. Excelente. Y por ejemplo, he escuchado, y ahorita tengo acá un pedazo de un texto que me gustaría leer, pero quisiera que tú no lo digas. Este pensamiento que entrenar en ayunas ayuda a promover la oxidación de grasas. Esto no es tan real, puede pasar, o sea, si hay una persona con sobrepeso, por ejemplo, que hace esto, funciona, o definitivamente en ningún caso funciona bien. Mira, eh, en realidad la quema de grasa no es inmediata. No es Ujú, que porque yo hoy entrené con hambre y con bajos niveles de glucosa, voy a quemar más grasa. Lo único que estoy haciendo es hacer que o sea, forzar a mi cuerpo, ¿no? ujú. Así, utilizar una reserva de grasa, pero forzadamente. O sea, es como, ¿cómo explicarlo? Es como si de repente, no sé, pues me quedé sin trabajo y tengo que usar mis ahorros. Sí, o sea, lo puedes hacer, pero no quisieras hacerlo, ¿no? Porque es Claro. como preferirías tener una fuente permanente de ingresos, ¿no? Y te puedes distribuir mejor. Ok, lo mismo ocurre en el cuerpo. O sea, el cuerpo realmente no es que quiera utilizar la grasa porque es un tejido muy valioso, ¿ya? Para lograr bajar de peso, en realidad, la estrategia es diferente. No va con el tema de entrenar en ayunas. Además, como yo decía antes, si tú quieres que tu entrenamiento sea eficiente, efectivo, que realmente le saques provecho, no puedes ir a medio tanque, porque te vas a cansar, te vas a marear, o sea, muchas personas, por ejemplo, con sobrepeso que no están acostumbradas a hacer ejercicio y empiezan a hacerlo en ayunas. ¿Cuántas veces he atendido pacientes que me dicen, lo que pasa es que me mareé, me dio náuseas, vomité, me sentí súper mal, me descompensé? Entonces, no aprovechaste el entrenamiento, Claro. ¿no? Es mucho mejor que la estrategia para la quema de grasa sea que tu alimentación y tu entrenamiento esté orientado a eso, no el de ayunas. Excelente. Mira, aquí me preguntan qué cantidad de miel. ¿Cuántas cucharadas será? ¿Una, dos Dependiendo cucharaditas? de, dependiendo de tu entrenamiento, ¿ya? Ujú, Pero unas 2 cucharadas pudiera ser necesario, sobre todo si son corredores de largas distancias. 2 cucharadas yo creo que estaría bien. ujú. Igual, ojo, es insuficiente, ¿ah? Pero al menos si es que haces en ayunas, al menos un par de cucharadas de miel. Al menos, eso sí. Aquí dice Sí, al Víctor, a menos. comprar miel de abeja. Sí, es a comprar, bueno, Sí, a empezar a claro, usarla de mañana de frente. sí, claro. Y ya como para ir cerrando, porque sé que te nos tienes que ir, de pronto, algún almuerzo o algo que deberíamos incluir en nuestro almuerzo para corredores. ¿Algún Pescado almuerzo? es una Ujú, muy buena opción. O sea, ujú, deben ser fan del pescado 2, 3 veces a la semana, ¿sí? Puede ser en conserva, puede ser en filete, de ujú. preferencia pescados de carne oscura, caballa, atún, jurel, bonito, full omega 3, ¿sí? Me encanta recomendarlo, prepárenlo como gusten, menos frito. Ujú. 3 veces a la semana, excelente opción. Camote es una excelente opción. Además que combina súper bien con el pescado, pero el camote es excelente porque es un carbohidrato de Ujú. altísima calidad. Entonces, por ejemplo, un almuerzo muy simple, pescado con camote y ensalada. Tienes todo, tienes la proteína y la grasa en el pescado, tienes el carbohidrato y tienes tu fuente de vitaminas y minerales en la ensalada, ¿sí? Claro. Otra cosa que no puede faltar en los almuerzos, sí o sí, son las menestras. Sí o sí. O sea, tienen que estar las menestras en la alimentación también, unas 2 a 3 veces a la semana, ¿no? Porque Mm, son sumamente nutritivas. Con que puedes combinar la menestra, puedes combinarla con arroz integral o la puedes combinar con papa y ensalada siempre. Y si deseas nada más tener un extra de proteína, podrías complementarla con huevo. No es necesario de repente agregarle pollo aun cuando pudieras hacerlo, pero ya no es tan como indispensable, a pesar de que creemos que es así, pero no necesariamente. Pero podrías complementarlo si quieres, por ejemplo, con un huevo o con un poco de pollo. Entonces, hay que mantenerlo simple, pero completo. excelente. Mira, muchísimas gracias Lorena por todas esas recomendaciones. Por aquí veamos, bueno, ya han hecho varias preguntas, ahí ya las respondimos algunas. Ha estado excelente, como siempre, conversar contigo, nos alumbra muchísimo, nos guía.
Y nada, nos vemos una próxima oportunidad para seguir conversando de este tema de la alimentación y del running. ¿Está bien? Sí, yo estoy feliz de conversar con ustedes. Este tema me encanta, así que ya estamos coordinando de todas maneras. Gracias por Lorena, invitarme. antes de que te vayas, me Sí, gustaría que nos dejes tus redes sociales, números, donde te pueden contactar si desean una sí, claro. nutrición De hecho, personalizada. tengo, los invito a que visiten mi canal de YouTube, ahí subo videos Ujú. siempre, me encuentran como mi nombre, Lorena Romero, y también los espero en todas mis redes sociales, nutricionista Lorena Romero. Excelente, entonces ya saben, ahí sí, yo la sigo y siempre estoy ahí pendiente de los videitos que nos muestra Lorena, que son súper interesantes y aclaradores, como les decía. Muchas gracias, Runáticos, gracias, Lorena, nos vemos la próxima Gracias. semana. Adiós, Chao, chao. chao.